En el quinto domingo de Cuaresma se considera una profecía del profeta Jeremías, que es uno de los más importantes profetas, pues después de Isaías. Es el segundo profeta mayor. Vivió en las últimas décadas del reino de Judá, a finales del siglo VII antes de Cristo, comienzos del sexto, y antes de la deportación a Babilonia. En el quinto domingo, entonces, la liturgia considera, es un libro muy grande, con muchas tradiciones, es el cúmulo de varias historias, tiene una versión griega, otra versión hebrea, y según eso también hay dificultades para interpretarlo, pero por allá en capítulo 10 hay una zona que se llama el libro de la consolación, que en medio pues de todas esos anuncios de que el pueblo se estaba portando muy mal y que por eso le iba a ir muy mal y los extranjeros pues iban a hacerle todo tipo de males, como acabar con el reino y deportarlos a Babilonia, hay una esperanza en medio de tantas dificultades. El Señor promete reconstruir Jerusalén y la comunidad con base en una alianza nueva, que será definitiva y permanente. En el Antiguo Testamento hay muchas alianzas, pues desde Abraham, Noé, pero siempre pasa que el pueblo las viola, desobedece. Al pobre Moisés lo llevan por el camino de la amargura en el desierto, ¿para qué nos dices salir de Egipto? Mejor estábamos allá. Entonces les consigue el maná y después dice, estamos hartos de este alimento sin sustancia, queremos carne. Después le manda golondrinas y entonces también dice, no, pero aquí no hay agua. Les trae agua y siempre están peleando el Señor, hasta que el Señor les manda, por ejemplo, estos días leía la peste de las serpientes, empiezan a morir. Ay, no, perdón, hemos pecado contra ti y contra el Señor. Entonces cuando pone la famosa serpiente de bronce. Bueno, es unas alianzas, entonces el pueblo se arrepiente, pide perdón, el Señor los perdona y sellan una nueva alianza que dura pues un tiempito, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y después unos años más tarde vuelven a fallar. Pues los profetas hablan de una imagen como familiar de la relación entre Dios y su pueblo. Oseas habla mucho de pues una mujer que lo traiciona, entonces haciendo ver que así es el pueblo con Dios, ¿no? Como traidor, que le falla. Pero también Jeremías, a esa figura de una alianza esponsal de marido y mujer, también añade la figura familiar de un padre con un hijo. Y por ahí va este propósito, esta propuesta, esta promesa de que si se porta bien, le irá bien, ¿no? Jeremías anuncia gozoso que cuando el hombre se convierte, Dios tiene misericordia y lo salva. Más aún, y es lo que consideramos en ese libro de la consolación, establece con él esa alianza nueva que graba para siempre en su corazón. Ya no quedará grabada en unas piedras, sino en el corazón de sus hijos. Con ese preámbulo, por eso es muy importante mirar cómo son las lecturas de la misa dominical. La primera lectura de Jeremías, con este libro de la consolación, pues qué oportuno es que el salmo que de alguna manera responde a esa profecía sea el Salmo 50, el famoso Salmo 50 Miserere, que el rey David compuso, según la tradición, después de haber ofendido muy gravemente al Señor, después del famoso adulterio de la mujer con la mujer de Urías y asesinato del pobre Urías. El Señor le anuncia el castigo y él compone este salmo pidiéndole perdón, salmo que todos los pecadores repetimos con frecuencia, sintiéndonos identificados en él. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad de tu presencia. Y entonces es muy bonito que eso sea lo que el pecador le dice al Señor. Es un salmo que es muy bonito para estos tiempos penitenciales, para hacer oración con él, para despedirle perdón a Dios con el Salmo 50.
y escuchar como respuesta de Dios esas promesas de Jeremías. Haré una alianza nueva, pondré mi ley en sus corazones. Todos me conocerán cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. De hecho, los exégetas dicen que es uno de los textos más bellos que hay en las profecías del Antiguo Testamento, porque se promete una alianza nueva en medio de la crisis en la historia de la alianza. Por eso cuando explico esto, en estos días lo explicaba a los alumnos allá en clase, les hacía ver que eran alianzas pasajeras, que eran alianzas antiguas, entonces ponía aquí al otro lado, mientras tanto se espera que haya una promesa, una alianza nueva, una alianza eterna. Entonces, hasta que alguno siempre más inteligente o más suspicaz dice alianza nueva y eterna. Eso yo ya lo vi en alguna parte. ¿Dónde fue? Entonces van echando cabeza y bueno, y se van dando cuenta, como dice Benedicto XVI, que Jeremías está prometiendo una alianza nueva en medio de la crisis en la historia de la alianza, la promesa de la renovación, que la alianza ya no va a consistir en mandatos externos, sino en la actuación directa del Señor en los corazones de sus hijos, para que lo conozcan y lo sigan en libertad. En suma, promete la redención, que se cumplirá con el sacrificio de Jesús, como el grano de trigo. Y es lo que veremos en el Evangelio de la misa, que complementa toda esta introducción. En la recta final de la Cuaresma, justo antes de comenzar a vivir ya la Semana Santa, una semana antes del Domingo de Ramos, la liturgia invita a considerar el Evangelio de San Juan. Ya las 2 últimas semanas es San Juan. San Juan es un evangelio muy especial porque no se considera habitualmente en el tiempo ordinario. Se guarda para este tiempo de Cuaresma, también para el Adviento y la Navidad, porque presenta, como ustedes saben, una consideración teológica, más que un simple recuerdo de las últimas jornadas de Jesús. Ya los otros 3 evangelistas, los que hacen una cronología, pues simplemente van diciendo un poco lo que ha pasado, de alguna manera se repiten unos a otros porque tienen fuentes comunes o uno de ellos es fuente del anterior, mientras que San Juan, varios años más tarde, ya conocía esa tradición de los anteriores evangelios, pues ya lo que hace es como añadir cosas que no se han dicho antes e insistir en el trasfondo teológico, ¿no? En el significado de lo que está pasando. Y por eso ya es el capítulo 12 muestra a Jesús que ha subido a Jerusalén. San Juan siempre como que marca el evangelio con base en las fiestas. Subió a la fiesta de las aguas, subió a la fiesta de las luces, subió. Entonces esta sube a la fiesta de Pentecostés. En esta subió a la fiesta de la que sería su última Pascua en la tierra. Porque todos subían a Pascua, a Jerusalén en Pascua. Y entonces acaba de pasar la entrada triunfal, lo que celebramos el Domingo de Santos, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal en esa ciudad santa. Y dice San Juan, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había también algunos griegos, porque aquello era un poco un cruce de caminos, pasaban por allí gente que venía del Asia, gente que venía de África o que iba, y también, de alguna manera, en un enclave cosmopolita, pues también había griegos y romanos. Acuérdense que pues Poncio Pilato era una autoridad pues, del emperador romano, y entonces también había, al menos en la zona de Cafarnaún, parece que había teatro griego, y bueno, entonces también había ahí extranjeros, y entonces estos se acercan a Felipe, el de Betsaida, ese nombre también hace ver que se ve que tenía alguna ascendencia griega, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Entonces dice, Felipe fue a decírselo a Andrés, entonces van buscando las influencias, ¿no? Y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Parece un relato prescindible, ¿no? Que había unos noveleros que querían, unos extranjeros que querían como ver el bicho ahí, el personaje, pero tiene un significado importante, la misión universal de Jesús. Justo cuando las autoridades del pueblo elegido están rechazándolo como su Mesías y están buscando la manera de matarlo, unos extranjeros se interesan por él. Acuérdense que también cuando Herodes está con rabia
con ese miedo de que venga otro a quitarle su solio. Son unos reyes magos los que vienen a reconocerlo como tal, como verdadero rey de Israel. La verdad no me ha ocurrido, pero es una buena luz. Ahora que las autoridades judías también lo rechazan, vienen los griegos a decir, queremos ver a Jesús. Esta primera escena nos habla de eso, de la universalidad del mensaje de Cristo, del catolicismo de su iglesia. Jesús vino para todos los hombres. Vino en primer lugar para los judíos, porque la salvación viene por ahí, pero pues ya vemos aquí un judío, hemos visto en otra ocasión la Sirofenicia, y luego veremos la evangelización del etíope, y el Señor antes de irse a los cielos dice a todos los extremos de la tierra, llevar el mensaje, ¿no? También nos muestra el hecho religioso, lo que se llama así en el ámbito de la filosofía de la religión, y es que todas las culturas buscan a Dios. Están interesadas en conocer la verdad encarnada. Queremos ver a Jesús. Además nos enseña la importancia del testimonio cristiano. Aquellos griegos se acercan a Felipe porque sabían que era un seguidor de Jesús. Y él actuó con prontitud, consciente del valor de cada alma. Además se unió en su intercesión a otro apóstol. También muestra como la fraternidad en la iglesia, y que somos una familia, que nos ayudamos los unos a los otros. Y con él presentaron al Señor la petición por esos hombres. ¿Y cómo reaccionaste tú, Señor? Podría decir eso, no, pues estos no tienen verdadero interés, esto es lo que tienes curiosidad. Pues no, la reacción es de alegría. Les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Pero podríamos pensar, ¿en qué consiste esa glorificación? ¿Qué tipo de exaltación está mencionando el Señor? Uno se imagina un ensalzamiento, una festividad, como cuando un equipo gana un trofeo grande, internacional, no cosas secundarias, y pues que la gente se siente, se involucra y se siente que aquel al que él sigue, pues ha ganado cosas que valen la pena, ¿no? Trascendentales, importantes, no de segunda categoría. Y entonces el Señor continúa con una pequeña parábola que explica lo que sucederá en los siguientes días de la primera Semana Santa. Dice, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Todos eran conscientes de la dinámica agraria, de la muerte de la semilla. Seguramente recordamos esos experimentos que hacíamos cuando éramos pequeñitos del grano de frijol en este caso, o de maíz ahí en un vidriecito, y ver el milagro ahí cómo se rompía y cómo salía la matica nueva. Pero como para que no quedaran dudas, Jesús mismo aclara. Hace falta que el grano se rompa, se muera, para que surja una nueva planta que dará muchísimos granos. El que se ama a sí mismo se pierde. En cambio, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Muchas personas, leyendo estas palabras del Evangelio en la oración, tengo casos muy cercanos y muy recientes, vieron claramente la vocación a la que el Señor los llamaba, ¿no? Como diciendo, el que se busca a sí mismo se pierde. El que se entrega, el que se da, el que se gasta, se encuentra, es feliz. Aquí es el que se aborrece en este mundo, se guarda para la vida eterna. Dar la propia vida. Ya solo con esto podríamos quedarnos ahí porque da mucho de sí, ¿no? Aborrecer los reclamos del mundo, los propios proyectos. Estos días uno de ustedes me decía que meditando el ejemplo de Abraham, bueno, me decía que era Moisés, pero después hurgando un poco me encuentro, le había quitado los derechos de autor, no era Moisés, era Abraham, con lo que habíamos visto de Isaac y tal, ¿no? Aquí estoy, Señor. Y entonces me pides el hijo, pues toma tu hijo. Pues es el padre de la fe de todos nosotros. Pero de pronto uno tiene su Isaquito y mi Isaquito aquí se queda y yo no voy a sacrificar a Isaac y tal. En cambio, el grano de trigo, la dinámica del grano de trigo es el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guarda para la vida eterna. Y Dios lo paga
pues 100 veces más, ¿no? El 100 por 1. Decidirse a servir a Jesús es la mejor manera de ganar la vida eterna. En otras ocasiones, que como puede ser esta, ojalá no suceda, personas ya entregadas a Dios se reafirman en los propósitos de entrega, de generosidad, de aprender de Jesús. Por eso la Semana Santa también, la preparación de esa festividad, tiene un poco esa idea, ¿no? Contemplar hasta dónde has llegado, Señor, por nosotros, y que nos dices, aprended de mí. Ese es el camino que todos hemos de seguir. El camino para llegar al cielo pasa por la cruz. Pienso en la experiencia de San José María, por ejemplo. Tenía un apunte íntimo del año 35, 12 de diciembre. Le decía yo al Señor hace unos días en la Santa Misa, dime algo, Jesús, dime algo. Qué bonita manera de hacer oración. Sé que lo usaba mucho, al menos por esa época. Y don Javier Echavarría lo recomendaba. A veces en la oración personal, venir ante el sagrario y decir, Señor, dime algo. Y el Señor habla, muestra cosas. Obviamente hay que estar offline, ¿no? Hay que estar metido en Él, hay que estar atentos, concentrados. Dime algo, Jesús, dime algo. Y nos dice que nos entreguemos más en un punto o en otro, que seamos más generosos aquí o allá, que seamos más mortificados, que estudiemos más, que vivamos mejor el orden, la caridad. Dime algo, Jesús, dime algo. Y como respuesta vi con claridad un sueño que había tenido la noche anterior, en el que Jesús era grano, enterrado y podrido aparentemente, para ser después espiga, cuajada y fecunda. La iconografía eucarística, sobre todo, pinta mucho la espiga, ¿no? Porque es un símbolo del trigo, de donde sale el pan, y luego también la vid, de donde sale el vino. Vi que Jesús era grano enterrado y podrido aparentemente, para ser después espiga, cuajada y fecunda. Y comprendí que es ese y no otro mi camino. Buena respuesta. Efectivamente, desde octubre del 35, aunque creo que nada he dicho, no me falta cruz. Ya llevaba pues todo octubre, todo noviembre y la mitad de diciembre. No me falta cruz. Cruces de todos los tamaños. Aunque a mí de ordinario me pesan poco, las lleva Él. Seguir a Cristo en su camino hacia la cruz, en la vida cotidiana. Buena respuesta, como dice San José María, buena respuesta. Buen propósito para las últimas semanas de Cuaresma y para toda la vida cristiana. También pues dirá después en camino, procura vivir de tal manera que sepas voluntariamente privarte de la comodidad y bienestar que verías mal en los hábitos de otro hombre de Dios. Mira que eres el grano de trigo del que habla el Evangelio. Si no te entierras y mueres, no habrá fruto. Nuestra vocación cristiana es vocación de grano de trigo. Y por eso el Señor lo dice el Domingo de Ramos, en plena euforia, ¿no? de la algarabía, de Hosana al Hijo de David, el grano de trigo. Como anticipando, el viernes todos estos que están gritando aquí, Hosana al Hijo de David, van a estar gritando crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y es más importante aquello que esto. Podemos hacer examen de cómo hemos vivido la penitencia estas últimas semanas, este mes que llevamos de aparente tiempo de penitencia. ¿Qué tanto hemos aprovechado esta ocasión propicia para una mudanza de nuestra vida? Hay un verbo que sale mucho en la liturgia, renovarse, ¿no? Renueva, Señor, ¿no? Si somos nuevos? Pregúntate tú, Señor, quizá pues sigo siendo el mismo paquete de siempre, o de pronto si me apura hasta peor. Bueno, también él puede decir, no, pero te has arrepentido, has pedido perdón en la confesión, y siempre que uno se confiesa pues mejora, porque al menos gana en humildad. Hablábamos la vez pasada de soltar el sapo, de ser muy sinceros en la dirección espiritual y en la confesión sacramental, de tal modo que uno se renueva por dentro. Pues mejor renovación no hay que esa, ¿no? La renovación de el convertir el pecador en hijo de Dios. Santo Tomás es el que dice aquello de que uno va y se confiesa
y puede que esté en menos 50 pues con el pecado tan grave que tenga, pero una vez se confiesa queda uno más alto de lo que estaba antes del pecado, porque pues ha ganado en humildad, en, en docilidad, en conocimiento propio y la gracia pues de la confesión. Hemos aprovechado este tiempo para una mudanza de nuestra vida. Se ha notado la exigencia en nuestra mortificación. Con el tiempo uno se va dando cuenta, al principio uno hace la penitencia como, bueno, pues porque toca, dicen que hay que rezar, que hay que hacer penitencia, y bueno, en Cuaresma hay que hacer penitencia, entonces come uno pescado en lugar de comer carne, y bien, y es como un poco como cultural, y hay gente para la cual el pescado es hasta más grato que la misma carne, bueno, pero bueno, hay gente a la que le cuesta más, los que somos del interior, pues ya lo tenemos asociado, pues la sardina es penitencia, y entonces que no la sacan en un día de fiesta. Llega un momento en que le empiezan las dudas, si hace falta, pues no será lo que se dice, ¿no? No será hacerse daño y tal, tampoco es tan importante, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, la gente se da dando más cuenta que es muy importante y muy necesaria, ¿no? Uno experimenta, es que yo no me mortifico, mejor dicho, voy al abismo. Entonces hay que domar el cuerpo y sus pasiones, y sobre todo sí, también eso, hay que controlarlo y poner a rezar a cada una de las pasiones, a cada uno de los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Y entonces nos podemos preguntar, ¿se ha notado la exigencia también los sentidos internos? La mortificación interior, la imaginación. Y hoy estamos hablando de eso, que una cosa así como epistemológica, ¿no? Hablando de la oración, que es importante meter la imaginación, para uno imaginarse a Jesús a la salida del templo, que se le acercan los griegos, que vienen Felipe y Andrés, que hablan con el Señor, uno puede imaginar, ¿en qué idioma hablarían en griego, Jesús sabría griego, eso ya es meter imaginación, ¿no? Hay quien dice que de pronto hasta así. Y entonces el Señor habla del trigo, y entonces uno se imagina el trigo, se lo imagina roto, bueno, todo eso es meter imaginación. Pero luego hay veces que parece que hay tanta imaginación que cuesta ser realista, ¿no? Bueno, pero ese grano de trigo muerto es Cristo vivo, un hombre como yo, que se entregó por mí. Bueno, pues era mortificar cada una de esas potencias interiores, la imaginación, la memoria, la curiosidad, la inteligencia, la memoria. Hay un numerario, David Mejía Velilla, que no es solo un auditorio, es un poeta. Y entonces él tiene un libro que se llama Memoria de Dios, y siempre lo he visto así, como, o sea que uno la memoria puede tener mil cosas, ¿no? Eso, pues uno tiene recuerdos de los triunfos de su equipo, uno tiene memoria de cuando se graduó de bachiller, cuando se graduó de la carrera, cuando se ganó, cuando se comió el penalti, todas las cosas están ahí en la memoria, ¿no? Pero uno puede tener la memoria, hay gente que tiene memoria de su equipo perdiendo 10, 15 años seguidos y nada, que gana nada y tal, los 50 años. Y bueno, uno se acuerda de lo que quiere, ¿no? Entonces, pero con Dios hay que tener recuerdos gratos, ¿no? Los recuerdos de Dios. El diablo, en cambio, está siempre recordando lo malo. De hecho, el Apocalipsis dice, nuestro gran acusador, el acusador de nuestros hermanos. Es una de las mejores definiciones. Tú eres un miserable, mira lo que has hecho. Pero Dios no. Si Dios lo perdonó, ahí el expediente estaba limpiecito. Entonces, por eso, memoria de Dios. Y entonces el diablo le interesa a uno traerle recuerdos tontos o imaginaciones ahí bucólicas que nada que ver. Entonces ahí también hay que meter la mortificación. No voy a pensar esta tontería. Voy a pensar en cosas buenas. Voy a pensar en Dios, voy a pensar en las almas, voy a pensar en la responsabilidad, voy a pensar en mi familia. Bueno, ahí se tiene que notar exigencia en la mortificación interior, en los pequeños ayunos, en la mortificación de los sentidos, en el minuto heroico, levantarse a tiempo, una penitencia que puede costar mucho, mucho más que grandes disciplinas. Levantarse a la hora que es, besar el crucifijo y ofrecerle el día al Señor, eso puede ser heroico, tal cual, así, por eso se le dice minuto heroico. En la puntualidad, en la lucha por dominar nuestro carácter. Bueno, la ducha también, la ducha con agua fría es una mortificación muy exigente, dependiendo del sitio, ¿no? Buscamos ahora para calar cada Semana Santa, no nos va a costar tanto, pero uno en Chía, en Bogotá, es a veces un poco exigente, o en el invierno. ¿Cómo hemos afinado, ¿no?, en el plan de vida espiritual, en la Santa Misa, en el Santo Rosario, en la oración mental?
Y podemos decir que desde el miércoles de ceniza hasta el quinto domingo de Cuaresma hemos avanzado. Si no, pues nos queda una semana para decir, bueno, nunca es tarde para empezar. Cuando un equipo le mete un gol al minuto 7, bueno, pues ganemos aunque sea en el minuto 94 y pasamos a la siguiente ronda. Jesús continúa, el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Seguir a Jesús en su camino de semilla de trigo que muere es la clave para estar con Él más adelante en la resurrección. La clave de la Pascua es que Jesús resucita, pero para llegar al domingo de Pascua hay que pasar por el Viernes Santo, por el sábado. En la Eucaristía, el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. En la Eucaristía se cumple esa mutua inmanencia que le gustaba mucho mencionar a Juan Pablo II. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que me sirve estará donde yo esté. San Juan nos muestra la intimidad de Jesús como su autoconciencia divina, en un pasaje en el que algunos vislumbran el Getsemaní. Juan no trata de Getsemaní, no trata de la oración en el huerto. Entonces, eso que allá dirá en los evangelios sinópticos, que era la palabra que se me escapaba antes, lo dice aquí. Ahora mi alma está agitada, ¿no? Mi alma está agitada, como lo vemos allá en el huerto de los olivos. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los griegos al principio decíamos, ahora es la hora en que Jesús se glorifica el Hijo del Hombre? Y preguntábamos qué glorificación era. Pues la glorificación del Padre. Tanto que, pues aquí se va viendo lo que se ve también en este maní, cómo se junta la voluntad humana de Jesús con la voluntad divina. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y como hombre tiene su voluntad que tiene que plegarse a la voluntad divina. Y entonces es lo que hace. Padre, glorifica tu nombre aunque me cueste la vida. Y entonces es ese grano de trigo que muere, que acepta ser roto para generar nueva vida. Y entonces por eso hágase tu voluntad de los sinópticos aparece aquí como Padre, glorifica tu nombre. Es difícil entender para nuestra mentalidad que glorificación pase a través del sacrificio. Y que la llamada que Jesús quiere hacernos ahora es a seguirlo en el camino de acoger la cruz en nuestra vida, morir con Él. Morir a veces a la humillación de ser sincero en la dirección espiritual y decir yo soy una miseria y mira lo que he hecho. Morir a decir pues esta comodidad ya dejo de tenerla. Morir a decir esta compañía no me conviene y entonces muero a ella, no vuelvo más allí. Esas son esas muertes que el Señor nos pide y que son tan valiosas, ¿no? Morir con Él por la penitencia para después resucitar con Él, como decía San Pablo. Si hemos sido injertados en Él con una muerte como la suya, también lo seremos con una resurrección como la suya. No está malo el negocio. Y entonces ahí es donde el Padre hace una teofanía para confirmar esta doctrina. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no vino por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Quiere decir que el Padre volverá a glorificar a Jesús con la resurrección. Siempre da más de lo que pide. Muere, y pues muere como muere todos, y resucita como no resucita nadie, como solo Él. El Hijo le entrega su vida terrena y recibe a cambio la gloria de la exaltación definitiva. Y esta escena ya termina con una expresión un poco misteriosa. Y cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pues no ya para una meditación, sino para un retiro entero. Entonces, por eso, ya después lo veremos en otra ocasión. Podemos terminar con una oración que el cardenal Ratzinger escribió para el último Vía Crucis que presidió San Juan Pablo II. Decía, Señor Jesucristo, tú has aceptado por nosotros, se lo decimos ahora, correr la suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Nos invitas a seguirte cuando dices, el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna.
Sin embargo, nosotros nos aferramos a nuestra vida. No queremos abandonarla, sino guardarla para nosotros mismos. Queremos poseerla, no ofrecerla. Tú te adelantas y nos muestras que solo entregándola es como salvamos nuestra vida. La cruz, esa entrega de nosotros mismos, nos pesa mucho. Todos podemos decirlo. Todos sabemos cuánto cuesta entregar la vida. Sí, porque dar unos pesos, o dar una ropa vieja, o entregarse a medias, pero dar ese último Isaac, ¿no? Salir de la tierra, sale ahora, ¿no? Dejar tanta cosa y tal, pero ya entregar al hijo, y eso es lo que el Señor pide, ¿no? El Señor pide la última monedita. Por eso continuaba, y así terminamos la oración del futuro Papa Benedicto, pidiéndole al Señor: líbranos del temor a la cruz, líbranos del miedo a las burlas de los demás, líbranos del miedo a que se nos pueda escapar nuestra vida si no aprovechamos con afán todo lo que nos ofrece. Ayúdanos a desenmascarar las tentaciones que prometen vida, pero cuyos resultados al final solo nos dejan frustrados y vacíos. Todos sabemos que es así. Señor, que en vez de querer apoderarnos de la vida, te la entreguemos. Ayúdanos al acompañarte en este itinerario del grano de trigo a encontrar en el perder la vida el camino del amor, el camino que verdaderamente nos da la vida y la vida en abundancia.